Tengan todos muy buen día. Les saludamos nuevamente desde Fundemás en este podcast que se llama Ruta Sostenible, porque la sostenibilidad es la ruta correcta. En esta ocasión tenemos un amigo de la casa de Fundemás que nos acompaña y una gran amiga también. En esta ocasión nos acompaña Jennifer Ayala. Jennifer, buenos días, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Bienvenida. Gracias Luis por la invitación, por este espacio. Actualmente yo lidero el área de comunicaciones y sostenibilidad para Tigo El Salvador, así que súper feliz de encontrarme aquí en su casa. Y también aprovechar para felicitarlos por los 25 años de Fundemás. Creo que 25 años es una trayectoria bastante grande y el impacto que han generado en El Salvador en todo este tiempo. Ok, no, muchísimas gracias. Y gracias que lo menciona porque dentro de esos 25 años de Fundemás, Tigo ha sido un aliado indiscutible e incondicional que ha trabajado con nosotros desde el año 1. De hecho, Tigo El Salvador fue una de las empresas fundadoras de nuestra organización y 25 años de trabajo se dice fácil, pero ha sido un trabajo muy incondicional entre ambas organizaciones y para eso es esta sesión, para conocer qué es lo que ha hecho Tigo en el país y cómo junto a Fundemás hemos trabajado juntos por el desarrollo sostenible de nuestro país de El Salvador. Gracias por presentarse, ya lo mencionó para nuestra audiencia, nos acompaña representando a Tigo El Salvador y para que la gente conozca un poco más a qué se dedica Tigo en El Salvador. Bueno, ahorita que estaba diciendo lo de los 25 años, hago como memoria hacia el pasado. Tigo tiene 33 años aquí en El Salvador. Nacimos como Telemóvil en 1992. Prácticamente arrancamos con la telefonía móvil, que era lo que existía en ese momento. Y a partir de ahí pues tenemos toda una trayectoria de construir autopistas digitales, de traer la digitalización y los mejores productos y servicios para los salvadoreños, para su desarrollo, para su impacto, para su crecimiento, ¿verdad? Ok. El tema de digitalización ha sido uno de los pilares insignia que representa y que da razón al negocio de Tigo como tal en nuestro país. Y eso evidentemente se ve reflejado en todas sus acciones, más allá de las estrategias de negocio, sino que también se ven reflejadas en sus acciones de responsabilidad social, en su estrategia de sostenibilidad. Y queremos saber sobre eso. Cuéntenos en qué consiste o cuál es el enfoque o hacia qué áreas está enfocada, valga la redundancia, la estrategia de Tigo en su estrategia de sostenibilidad para El Salvador. Nosotros en Tigo, digamos, nuestra estrategia está centrada en un propósito. Tenemos un propósito que es construir autopistas digitales que conecta personas, mejora vidas y desarrolla comunidades. Quizás voy a ampliarme un poquito sobre qué hace Tigo, ¿verdad? Porque eso da la línea directa hacia lo que hacemos en sostenibilidad. Por favor. Nosotros actualmente servimos a más de la mitad de los salvadoreños, atendemos a más de 3 millones de personas a través de nuestros servicios móviles, residenciales y corporativos. Digamos, nuestros 3 rubros. Tenemos además Tigo Sports, que es nuestro canal deportivo 24/7, y también tenemos Tigo Money, que prácticamente es un servicio financiero móvil que permite la inclusión financiera de muchos salvadoreños. Entonces, a partir de ahí y de nuestro propósito, prácticamente nos planteamos todo un marco de ESG o de ambiente social y gobernanza, que está centrado prácticamente en el tema social, pero también hacemos muchas acciones en el tema ambiental y de gobernanza en sí, ¿verdad? Nuestro foco en cuanto a sostenibilidad está centrado en educación digital. Creemos que la educación es clave para poder impulsar el desarrollo de nuestras comunidades, como lo dice el propósito. Y estamos centrados en educación en 3 grandes pilares. Uno es poder conectar y más bien brindar y educar en herramientas digitales a niños, niñas y jóvenes. Ese es como uno de nuestros pilares. Ya vamos a hablar quizás de los programas. El segundo es con mujeres. Buscamos cerrar la brecha digital de género, de manera que cada vez más mujeres tengan acceso a herramientas digitales que les permitan crecer para su desarrollo personal o de sus negocios. Y también tenemos un tercer pilar que está centrado en los maestros, en cómo transformamos la educación a través del uso de la tecnología. Estos son los 3 grandes pilares en cuanto a la educación digital, ¿verdad? Y lo social. Y dentro de lo social también que hace Tigo está todo el enfoque hacia nuestros colaboradores, ¿verdad? Generamos todo un ambiente positivo de trabajo que les permita poderse desarrollar, empoderar y poder alcanzar sus sueños tanto personales como profesionales. Eso es en cuanto a lo social. En cuanto a lo ambiental, tenemos programas de economía circular, ¿verdad? Muy centrados en brindar una segunda oportunidad a diferentes dispositivos que se generan en la operación de Tigo, ¿verdad? Y que sean utilizados
correctamente y que si no, se les pueda brindar una disposición final que sea amigable con el planeta. También nos centramos en cuanto a lo ambiental en todo el tema de eficiencia energética. Nuestra operación es bastante grande al atender a 3 millones de salvadoreños en el país, tanto salvadoreños como corporaciones, pequeñas y grandes empresas. Pues la operación es grande y nos centramos también en ese foco de cómo utilizamos de una manera mucho más eficiente el uso, pues la energía. Y el tercero es gobernanza. En cuanto a gobernanza, nosotros en Tigo tenemos todo un esquema, todo un marco que nos guía hacia la forma correcta de hacer negocios. Claro. Tenemos nuestras políticas bastante establecidas. De hecho, recientemente este monitoreo de reputación, Merco, nos reconoció con la posición número 2 de 100 empresas en el país. Por el hecho de ser responsables, ¿verdad? Y tener todo un marco de gobernanza que guía lo que hacemos día con día. Entonces, esa prácticamente es nuestra estrategia de sostenibilidad, que está basada centralmente en el propósito de Tigo, que es construir autopistas digitales, y que lo que busca es que tanto lo que hace Tigo sea sostenible en el tiempo, obviamente un crecimiento sostenible para nuestra compañía, pero también que tenga un impacto en el desarrollo de los salvadoreños. La tecnología y el Internet es una herramienta poderosa, pero cuando se utiliza de una forma productiva, segura, responsable, y en ese sentido es donde nosotros trabajamos para que tanto Tigo crezca y también El Salvador crezca. Ok. Partiendo del propósito, porque me llama bastante la atención y antes de entrar en conocer más a detalle de los proyectos, el propósito, que es construir autopistas digitales, obviamente son una empresa de tecnología vinculada mucho con la digitalización, con el Internet, la accesibilidad del Internet. Me llama bastante la atención de que uno de sus grandes áreas de trabajo es la educación digital y en eso entra la formación de maestros, la mejora de la calidad educativa en base a tecnología, el empoderamiento de la mujer, porque hay que resaltarlo. En el contexto actual, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, la digitalización, el acceso al Internet y el uso correcto del Internet contribuye a la mejora del individuo. Obviamente, como usted lo menciona, si las personas lo usan correctamente, responsablemente y aspectos de autodesarrollo y superación personal, entonces uno puede hacer una infinidad de cosas y superarse a sí mismo, porque la Internet es algo que representa el día a día de las personas. La accesibilidad es algo que está hoy en día intrínseco y los niños crecen con esa idea de aprovechar al máximo el Internet, la digitalización para la mejora. En ese sentido, muy interesante, hay que resaltarlo, el tema de la educación digital. También ya mencionó su enfoque social, que va muy centrado en los colaboradores, el tema ambiental, que obviamente uno diría que una empresa de tecnología tal vez no tenga mucha relación con el medio ambiente, pero es al contrario, sí. O sea, cualquier empresa tiene relación directa con el medio ambiente y es importante siempre tenerlo de referencia. Y partimos del centro, la gobernanza, el comportamiento ético, la visión y el propósito, que son los que rigen a la organización. Dicho esto, ¿nos puede detallar un poco más qué proyectos son los que están desarrollando de manera insignia? Obviamente hay unos que son más conocidos que otros, hay otros que se manejan a lo interno, hay otros que son más al público externo, pero para que todos los que nos están escuchando y nos están viendo, cuéntenos qué tipo de proyectos o cuáles son los proyectos que están desarrollando en nuestro país. Ok, quizás arranco por Maestros Conectados, voy de atrás hacia adelante. Por favor, no hay problema. Por Maestros Conectados, este es nuestro programa, nació en el 2021, justo en la necesidad, en el momento de la pandemia, donde se trasladó toda la educación a lo virtual. Y en ese sentido, creamos el programa para poder apoyar a los maestros a desarrollar o a migrar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos ya manejaban muy bien en lo físico, en lo presencial, hacia un entorno virtual. Entonces creamos Maestros Conectados con ese objetivo de poder educarles en el uso de herramientas digitales para la educación. Prácticamente nuestra plataforma, tenemos una plataforma virtual que se llama educacioncontigo.com, donde los maestros, y no solo maestros, ahí hay todo tipo de educador, estudiantes que están cursando ahorita en la universidad la licenciatura para graduarse como licenciatura en educación, o cualquier otro facilitador o persona que trabaja en el área social puede hacer uso de esos cursos. Pues está ahí disponible, prácticamente es asíncrono.
en el cual la persona ingresa en la plataforma y puede tomar cualquiera de los cursos. Tenemos desde los cursos más básicos de cómo utilizo Canva para hacer mis presentaciones, o cómo hago un podcast, o cómo utilizo YouTube para mis clases, o por ejemplo un poco más complejos o más actualizados al tema de inteligencia artificial, ¿verdad? De cómo utilizo la inteligencia artificial para mis clases, de comprender la inteligencia artificial, de cómo la usan mis alumnos. Entonces tiene como un set completo varias herramientas. Eso, perdón que le interrumpa, de hecho eso es importante, el tema de producir podcast o utilizar Canva, por ejemplo, es importante hasta utilizar la inteligencia artificial. Lo que me da a entender es que son herramientas que están constantemente actualizándose, sí, para poder brindar ese tipo de recursos a los maestros, porque obviamente un maestro mejor formado, con mayor conocimiento, puede trasladar ese conocimiento a sus estudiantes. Entonces, resalto y destaco eso porque me parece muy importante el saber de que es una plataforma que está en constante actualización para brindar la mejor información y formación a los profesionales de la educación. Sí, buscamos de hecho eso, que esté actualizado en el tiempo. Esto nació en 2021, entonces con el tiempo hemos ido teniendo también feedback de cuáles son los temas que más les interesa. No solo tenemos la plataforma, sino que también desarrollamos congresos virtuales, masterclasses virtuales, que nos permiten estar ya más en contacto directo con los docentes. Este programa lo hacemos en toda Latinoamérica, entonces nos permite tener mucho feedback de por dónde podemos seguir apoyando, contribuyendo al uso de las herramientas digitales para la educación. Entonces, a la fecha, la verdad es que los maestros son un público súper, no sé, agradecido, no sé si sería entregado, comprometido con lo que hacen. Cuando se involucran en un curso, pues hacen uno y hacen muchos más. A la fecha, más de 20,000 certificaciones se han hecho en nuestra plataforma por docentes. Iba a decir salvadoreños, pero en realidad son docentes de toda la región, pero el número es del Salvador. Lo cual prácticamente nos indica que es algo en lo que debemos seguir apostando, ¿verdad? Porque obviamente la evolución de la tecnología va a traer otras formas de hacer las cosas y por lo tanto pues debemos seguir acompañando. Dar esa actualización. Perfecto, por favor. El segundo programa es Conéctate Seguro. Conéctate Seguro, la verdad es que de los tres, bueno, todos los programas tienen mi corazón, pero Conéctate Seguro va enfocado a niños, niñas y jóvenes para poderlos entrenar, capacitar en el uso seguro, productivo y creativo del Internet. Lo que hacemos aquí son diferentes talleres. Nos apoyamos mucho de nuestra red de aliados para poder llegar, por ejemplo, a diferentes fundaciones que ya están trabajando con niños y niñas, pues poder ampliar nuestro alcance. Y hacemos talleres dependiendo de la edad o acordes a la edad de cada uno de los niños. Por ejemplo, los más pequeños de 5 a 8 años, pues hacemos cuentos y hacemos como una reflexión, luego un ejercicio más lúdico y más interactivo, más que llegar a darles una charla. Entonces, pues prácticamente les hacemos una lectura de cuentos y luego hacemos un desarrollo de una actividad donde hablamos sobre cuál debería ser su rutina diaria, en qué momento utilizo el Internet, en qué momento utilizo un dispositivo. Luego, el siguiente grupo de 9 a 12 años hacemos debates sobre el uso del Internet, cuáles son los pros y contras. La verdad es que sorprende ver cómo los niños hoy en día están mucho más informados de lo que nosotros consideraríamos. Y esta actividad del debate les permite participar y exponer pues prácticamente todas sus ideas. Y luego para los más grandes tenemos un juego de mesa que es muy similar al parchís o al no te enojes, donde prácticamente ahí hacemos diferentes reflexiones, pues jugando, ¿verdad? Sobre el uso de las redes sociales, el uso de la información, qué tanto yo debo exponer, cómo debo actuar en redes. Entonces prácticamente tenemos estos programas desarrollados, así como otras charlas. Y también brindamos contenidos o charlas a padres, maestros y cuidadores sobre los riesgos que existen en el Internet, cómo pueden prevenirlos y cómo pueden ser ellos, tal cual lo dice el tema, mediadores positivos en el uso del Internet. Ya no podemos evitar que los niños o niños y jóvenes hoy en día estén expuestos al Internet. Entonces, ¿cómo hago yo como padre para saber en qué están haciendo mis hijos? ¿Dónde juegan? ¿Qué hacen? Cuando hacemos estas charlas, hacemos esas preguntas y los papás generalmente no tienen el alcance o el conocimiento directo. Entonces, trabajamos mucho con ellos para que tengan las herramientas y los conocimientos necesarios para guiar a sus hijos en el uso productivo
y poder prevenir cualquier tipo de riesgo. Y lo hacen bajo la metodología lúdica de aprender jugando, ¿verdad? Sí, que es una metodología que se ha comprobado que es una buena forma en cual el niño y su círculo puede aprender a través de juegos y de una forma está aplicando los conocimientos, aunque pareciera que no, pero está aplicando y aprendiendo mejor los conceptos que está queriéndose formar con este espacio de Conéctate Seguro. Sí. Y seguimos evolucionando la forma en la que aplicamos Conéctate Seguro. Cada año logramos llegar a aproximadamente de 500 a 1000 niños, dependiendo del foco que le estamos dando pues, a cada una de las comunidades. Pero es un programa que particularmente pues, llena mucho. Lo hacemos a través de nuestros voluntarios. Son ellos quienes entrenan y quienes van a impartir los talleres. Así que la verdad, es un programa que consideramos que tiene un impacto importante. Pues muy pocas organizaciones hablan también sobre cómo utiliza el Internet de manera productiva, pero también cuáles son los riesgos, ¿verdad? Claro. Y ahí hay como un equilibrio. Okay. Ese es el segundo, y el tercero es Conectadas. Conectadas, bueno, todos, como digo, claro, llenan el corazón sobre el propósito de lo que hacemos en la compañía. Conectadas es un programa que está dirigido a mujeres. Lo que busca o su objetivo principal, bueno, ustedes lo conocen mucho mejor también, es poder empoderar a las mujeres en el uso de la tecnología para poder, ya sea hacer crecer sus negocios si ya tienen un negocio, o empoderarlas a emprender, ¿verdad? Claro. Con Conectadas capacitamos a mujeres tanto en el uso, siempre hablamos de ciudadanía digital, el uso seguro del Internet, pero también cómo utilizo, por ejemplo, el marketing digital, cómo utilizo WhatsApp Business para poder hacer negocios. Generalmente, la mayoría de negocios son vistos más como las personas no lo ven, de hecho, como un negocio, sino como una manera de poder tener ingresos, pero a través de Conectadas les enseñamos cómo ellas pueden convertirse en empresarias, cómo pueden liderar su negocio, cómo pueden tener un sueldo para ellas, cómo pueden separar sus finanzas personales de las del negocio. Enseñamos sobre cómo hacer un presupuesto y el programa tiene 3 grandes como segmentos, pero va desde lo más básico hacia lo más especializado, una asistencia técnica a mujeres que ya tienen mucho más montado, mucha más experiencia en su negocio y cómo pueden pues, llevarlo al siguiente nivel. Conectadas, por ejemplo, el año pasado llegamos a más de 2.200 mujeres a través de las diferentes modalidades, y con el paso del tiempo, con nuestro aliado Fundemás, que es con quienes hemos ejecutado el programa a lo largo de los años, hemos visto cómo en promedio, por ejemplo, las mujeres crecen sus ventas en un 28%, utilizando herramientas digitales. O, por ejemplo, si yo tenía una pupusería, pero yo solo le vendía a mi colonia o las personas cercanas, pero ahora que ellas utilizan WhatsApp Business, claro, cómo pueden hacer negocios y trascender mucho más allá de su ubicación, ¿verdad? Sí, no, de hecho, Fundemás ha tenido el honor de trabajar con ustedes este proyecto Conectadas por ya varios años y hemos visto, es un proyecto que va más allá del empoderamiento de la mujer o de la educación digital. Es un programa que realmente transforma a la vida de las personas que participan, especialmente las mujeres, porque hemos podido ver que una mujer que se empodera, que aprende a utilizar la tecnología, no solamente se autodesarrolla a sí misma, no, más allá de la autoseguridad, de la comprensión de cómo administrar un negocio, sino que también se convierte en polos de desarrollo porque ayudan a la economía familiar, ayudan a la economía de su comunidad y obviamente cuando alguien empodera o apoya un negocio, la aspiración es que este crezca, se desarrolle. Porque, que genere empleos, por ejemplo. Exactamente, la cultura empresarial, mucho en las microempresas o los emprendimientos es aprender haciendo. Claro, en este caso las mujeres que participan tienen una mano que les permite conocer más sobre la tecnología, sobre la digitalización, WhatsApp Business, marketing digital, para que su pequeño emprendimiento sea un verdadero negocio y se convierta en una verdadera forma de vida para ella y su familia. Sí. Perdón que le interrumpí. No, y como decía, creo que cuando se invierte en una mujer, se invierte en su familia, en su comunidad, prácticamente pues en todo el país. Y lo hemos visto, nosotros en Conectadas tenemos a diferentes, año con año, ¿verdad? Obviamente varían los grupos, negocios más grandes o más pequeños que otros, pero cómo también se va creando una comunidad entre ellas, ¿verdad? Existen ferias de emprendedoras y cómo ellas se van apoyando mutuamente, creo que es algo que también
transforma la manera en la que ellas ven su negocio, Claro. ¿verdad? De verlo algo pequeño como algo que puede crecer y que incluso hasta puede llegar a generar empleos para otras Totalmente. mujeres. Dejan de verlo como una forma de subsistencia o una forma de negocio, una empresa como tal. Excelente. Y bueno, esos son nuestros 3 grandes programas, nosotros les llamamos programas banderas. Claro. Tenemos otro programa que se llama Mentores Contigo. Mentores nació en el 2023. A la fecha llevamos más de 300 jóvenes mentoreados. También es una parte o es una forma de voluntariado donde los líderes de la compañía dedican su tiempo para poder formar y desarrollar habilidades de liderazgo, poder hablar un poco sobre su plan de carrera con jóvenes que están ya sea en bachillerato, ya por graduarse y que tienen pues sueños, ideas, metas hacia el futuro, de cómo encaminarlos, o que están en programa y ya están listos para poder emplearse. Entonces, cómo facilitarles ese camino a través de contar experiencias, o que están en el proceso de emprender. Entonces, son como 3 diferentes rubros de jóvenes a los cuales a través de la mentoría con diferentes temáticas se va, pues prácticamente el mentor lo que hace es una guía, ¿verdad? Es orientar, es poder compartir. Entonces, a la fecha que pues llevamos prácticamente 2 años, ya estamos empezando con nuestro grupo de este año. Llevamos más de 300 jóvenes mentoreados por 30 líderes de Tigo. Entonces, este es otro programa, es otra forma también de contribuir al desarrollo. También es bonito, bueno, también particularmente yo he sido mentora y el poder escuchar, aprender, es una actividad donde no solo el mentor llega y aporta, Claro. sino también se nutre, claro. se nutre de los jóvenes, bueno, desde lo más básico de qué está pasando, entender ese mundo de estas nuevas generaciones, pero más allá de eso, de la visión que tiene cada persona y cómo eso nutre, ¿verdad? En el día a día y cómo la forma de perspectiva de ver las cosas, etcétera. Así que es otro de los programas que estamos desarrollando. Qué bueno, y también le fomentan valores humanos de liderazgo en los jóvenes, porque obviamente el joven con mayor conocimiento tiene la capacidad de transformar su entorno. Entonces, no solamente en su entorno profesional, sino que también su entorno personal y familiar. Entonces, interesante porque son de las iniciativas que tal vez no todo el mundo conozca o no todas las empresas realizan, pero sí hay un interesante esfuerzo de hacer este tipo de iniciativas para el empoderamiento juvenil. Perfecto, excelente. ¿Qué más podemos conocer? ¿Qué otros proyectos tendrán? Esos son los proyectos que tenemos a nivel externo. A nivel interno, nosotros a lo largo de los años hemos trabajado mucho en la diversidad, equidad e inclusión. Para Tigo es muy importante que su equipo de trabajo sea diverso, porque obviamente cuando hay diversidad en la mesa existe mucha mayor creatividad, innovación, pero no solo es importante tener la diversidad, sino la inclusión, ¿verdad? El que yo pueda tener una voz, pero que mi voz sea escuchada. Entonces, hemos desarrollado a lo largo del tiempo un programa de D&I bastante robusto que nos ha permitido, en el paso del tiempo, enfocarnos, por ejemplo, en mujeres, en promover la equidad de género con programas como el Empodérate. También hemos desarrollado programas específicos para personas con discapacidad, para cómo pueden desarrollarse y generar oportunidades para ellos. Y en fin, bueno, hay diferentes grupos también como la comunidad de LGBTIQ+. En fin, el objetivo de la compañía, más allá de desarrollar un programa en específico, es que toda persona que desee trabajar con nosotros o que forma parte de la compañía pueda ser quien es dentro de Tigo, desarrollarse sin discriminación, sin ningún tipo de discriminación, ningún tipo de bullying, porque finalmente cuando uno llega a una compañía llega con una meta, con un objetivo de poder aportar y cada uno tiene, Tigo busca el mejor talento donde sea que se encuentre. Y el llegar a esa compañía que te genera un ambiente de trabajo positivo donde tú puedes aportar, pues permite eso, que las personas alcancen el máximo potencial y que logren brillar, ¿verdad? En lo que hacen. Lo importante es darles la oportunidad, porque sin ningún parámetro de discriminación, lo importante es, como usted bien dice, que las personas den su mayor potencial. Y eso es importante porque cuando una persona se siente en confianza, se siente segura en un ambiente de trabajo, su mejor respuesta en forma de gratitud es
con su trabajo, dar un mejor trabajo. Excelente. Correcto, y que finalmente pues esto cierre el ciclo de yo obviamente aporto a la compañía, contribuyo, genero y también cumplo mis metas, ¿verdad? Personales, las metas por las cuales todos trabajamos en el día a día. Eso es del lado interno y bueno, tenemos varias también programas que nos ayudan a ser uno de los mejores empleadores en el país. Y creo que otro de los puntos que no mencioné al inicio, en el tema de economía circular, que son programas que desarrollamos en temas ambientales, es un programa de recuperación, nosotros le llamamos CPEs, que son todos estos dispositivos que están en la casa del cliente para poderle brindar nuestros servicios. ¿Qué hacemos? Bueno, desde la primera acción, que es poder recuperar todos estos dispositivos. Generalmente puedes quedar en la casa del cliente en desuso y luego el cliente, bueno, dice, ¿qué hago con esto? Pues lo tiro a la basura. Cuando los clientes evolucionan de tecnología, cambian, ¿verdad? De tecnología o deciden terminar pues la relación con la compañía, pues hacemos toda esa recolección de equipos, ya sea cajas de televisión, o también los routers, bueno, lo que la gente conoce como routers o cable modem, los recolectamos en un proceso de logística inversa donde luego estos elementos, estos dispositivos pasan por un laboratorio donde son revisados, se hace un análisis y todo aquello que se puede reutilizar pues entra de nuevo en un proceso de mantenimiento y luego entra a la cadena y todo aquello que no pues se hace una disposición final, como les decía, amigable con el planeta, ¿verdad? Que es lo importante. Y pues luego estos dispositivos entran en este mantenimiento y son reutilizados, entran en esta cadena de economía circular, que si no imagináramos cuántos dispositivos, bueno, les mencioné la cantidad de clientes que tiene Tigo, entonces cuántos dispositivos no fuesen directamente a la basura o terminaran en un vertedero. Exactamente, representan un riesgo para el medio ambiente, porque, porque eso que ustedes realizan es economía circular, claro está, y también garantizar la adecuada disposición final de estos materiales, porque como usted bien menciona, si no se hace un adecuado tratamiento, terminan en un espacio público, contaminan el medio ambiente, porque obviamente tienen componentes que requieren un tratamiento para poder ser tratados. Y ustedes están haciendo no solamente la recolección, sino que también esa reutilización de esos materiales para sus procesos productivos, que se conoce en grandes líneas como economía circular. Correcto. Esto es como en el rubro ambiental. Y quizá otra cosa que me gustaría mencionarles, moviéndome un poquito, es sobre Tigo Money. Tigo Money nació aquí en El Salvador en 2011 y ¿por qué lo menciono en temas de sostenibilidad? Porque prácticamente Tigo Money es una solución o viene a buscar resolver el tema de la inclusión financiera, ¿verdad? Nosotros quizás vemos como, obviamente con el avance de la tecnología, el acceso a la banca pues obviamente ha ido incrementándose, pero Tigo Money busca hacer esta solución a través de los 2.000 puntos que tiene en el país, para poder acercarle a los salvadoreños a través de su teléfono el poder gestionar todos sus servicios financieros, por ejemplo, el recibir dinero, enviar dinero, recibir remesas, poder hacer pagos a todo tipo de colectores o pagos a comercios. Lo hacemos a través de Tigo Money y lo vemos como una herramienta de inclusión de estos 2.000 puntos que les comentaba. El 57 o 58%, cerca del 58% están gestionados y liderados directamente por una mujer. Es la tiendita de la colonia, la librería, la farmacia, son todos estos puntos que nos permiten obviamente llegar al 90% del Salvador, poderle acercar. Por ejemplo, hace 2 años inauguramos una antena en una comunidad, donde a través obviamente de llevar esta conectividad, que era conectividad móvil, y llevamos Tigo Money. Ellos contaban historias de yo, para poder ir y hacer el pago de mi recibo, yo tenía que dirigirme, tomar 2 buses para poder hacer un pago de una. Nos reuníamos con los vecinos para la comunidad y yo iba a pagar el recibo de... Entonces, cuando vienen y descubren herramientas como Tigo Money, dicen, no, es que ya tenemos la conectividad acá, que pues prácticamente hay un punto que es uno de los negocios, que es punto Tigo Money. Ellos vienen y prácticamente pues ahí mucho más les facilita el pago de todo lo que necesitan, ¿verdad? También recibir dinero, etcétera, o enviarlo. Así que es otro de los, Tigo Money no es un programa, es un producto
pero que a nivel de sostenibilidad y también de aporte al desarrollo del país, considero que es clave mencionar, porque como les decía, Tigo Money está desde el 2011, fuimos la primera sociedad proveedora de dinero electrónico en El Salvador, eso ocurrió en 2019, entonces siempre hemos estado ahí, pioneros en el tema de billetera electrónica. Inclusión financiera también tiene parámetros. Para la inclusión financiera, pues en El Salvador, así que creo que era otro de los puntos a mencionar. No, perfecto, excelente. Hemos hablado, el tiempo se nos ha ido volando. Bueno, gracias Jennifer por comentarnos todas estas iniciativas, son admirables, son aplaudibles todas, porque es un mar de acciones para enfocar a la inclusión de las mujeres, la educación digital, el empoderamiento de los maestros, la educación financiera, como era de los últimos temas que estábamos viendo, el liderazgo juvenil, y es importante resaltar que va enfocada su estrategia de sostenibilidad a diferentes públicos, tanto interno como externo, y eso es muy interesante porque nos da a entender que es una estrategia muy sólida, muy amplia y sobre todo muy estratégica, porque pareciera que, obviamente, ustedes conocen mejor su empresa, pero las personas únicamente a veces nos quedamos contigo, es el que nos brinda el servicio de internet, el servicio de cable, pero con lo que usted nos menciona es más que una empresa, es una marca muy humana, una empresa muy humana, y quisiéramos conocer, para ir finalizando esta interesante entrevista, la verdad, qué impactos está logrando en grandes líneas Tigo a través de todos estos esfuerzos, porque evidentemente hay un impacto que genera muy positivo y muy notorio, pero quisiéramos escucharlo de parte de usted. Creo que el impacto principal está también en los beneficiarios de los diferentes programas, ¿verdad? Si nos vamos hacia atrás, bueno, solo en el año pasado nosotros logramos impactar o llegar a más de 5.500 personas con los programas que les comenté. Y más allá del número, si nos vamos todavía un poquito más atrás, quizás los últimos 5 años hemos llegado a más de 14.000, 15.000 personas, o todavía más atrás, pues hubo un momento en el que Conectadas llegó a más de 100.000 mujeres, ¿verdad? En el uso de la tecnología y ciudadanía digital. Pero creo que el impacto lo vemos más en resultados como el de Conectadas, donde el 28% las personas que participan en el programa incrementan sus ventas en un 28%, ¿verdad? El cómo se ve que utilizar la tecnología de forma positiva tiene un resultado. O también lo vemos en programas como en Mentores Contigo, cuando llegan a nosotros las historias de cómo estos jóvenes ya se colocaron en una posición o ya lograron emprender su negocio, o simplemente pues entraron a la universidad y a través de los mentores nos hacen llegar también sus historias y contar de cómo están y dónde están. Okay. Entonces lo vemos también más allá del número, ¿verdad? Más allá de la cantidad de personas, sino en el feedback o en la retroalimentación que recibimos de ellos, de cómo cada uno de los programas impacta positivamente. Y transforma vidas totalmente. Sí. Y obviamente el compromiso de Tigo con El Salvador continúa, no es algo que se quedó ahí o en datos hacia el pasado, sino estamos viendo también cómo evolucionar nuestros programas de manera de aprovechar también el contexto que tiene el país. Existen muchas comunidades que en el pasado habían estado mucho más limitadas o mucho más por temas de seguridad, y cómo nosotros nos acercamos, les proporcionamos estas educaciones en herramientas digitales que les permita pues crecer mucho más. Entonces, año con año vamos viendo cómo estos programas se van evolucionando. Esta es la evolución que viene ahorita, el cómo podemos acompañar a comunidades en específico a través de una intervención integral, donde no solo estén nuestros programas por separado, sino como pues obviamente una comunidad tiene una escuela, tiene maestros, tiene niños, niñas jóvenes, tiene madres, padres de familia. Entonces, cómo llegamos a hacer esta intervención mucho más integral, donde veamos eso, cómo impacta la comunidad y cómo estas comunidades pueden reflorecer y avanzar, ¿verdad? Ok, excelente. Jenny, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido una plática muy interesante, muy enriquecedora y sobre todo muy admirable. En nombre de Fundemás, que somos unos grandes aliados por 25 años, agradecemos todo el apoyo que han brindado no solo a nuestra organización, sino que al desarrollo sostenible de El Salvador, de este país, que usted lo ha mencionado en diferentes aspectos y realmente son una empresa muy admirable y
sobre todo digna de ser imitada por otras organizaciones para hacer estos esfuerzos y, como lo hemos dicho, la gran conclusión es transformar vidas de las personas, ya sea a través de los jóvenes, las mujeres, los maestros, los mismos niños, porque los niños también pueden hacer cambios en su círculo familiar. Entonces eso es muy, muy importante. Jennifer, hemos llegado al final de este podcast que se llama Ruta Sostenible, porque creemos que la sostenibilidad es la ruta correcta, y pues agradecemos a todos los que nos han escuchado y visto pues el estarnos acompañando, y estén pendientes de nuestro siguiente capítulo. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias. A usted, Jennifer.